uno de los dos no se defiende, va a recibir hasta que sea noqueado. Y si no le quitan el si el referee no se lo quita encima, lo mata. Eso pasa, hermano. Si eso lo miramos nosotros en la lucha, créame que así es en la vida espiritual. Porque la Biblia dice que nosotros estamos en una batalla, en la batalla de la fe. Y ya hemos dicho, hermanos, de que hay enemigos, ya hemos dicho de que hay trampas, pero nosotros debemos de pelear esa batalla. No la van a pelear por nosotros. Claro, digamos, si ponemos ese ejemplo del ring, tenemos nuestro entrenador. Nuestro entrenador es el Espíritu Santo, que nos ayuda, nos guía. Hazle así, mira, y nos inspira a través de la palabra y nos enseña, nos muestra, nos guía. En algunas oportunidades nos reprende, nos redarguye. Esa es la función de nuestro entrenador, que es el Espíritu Santo. Pero al fin y al cabo, hermano, el de los tunazos y el de recibir o el de dar, somos nosotros. Es nuestra responsabilidad dentro del ring. Cómo nosotros nos defendemos, cómo nosotros peleamos. Si no acatamos las instrucciones de nuestro entrenador, nos van a noquear. Y me temo, hermano, que mucho pueblo está siendo noqueado. Me temo que mucho pueblo en el ring no está dando, está recibiendo. Y nosotros, hermano, debemos de orar, de interceder para que el Señor nos lleve a todos nosotros a la victoria. Porque estamos llamados a una victoria, estamos llamados a ganarnos el premio, el trofeo. Y el Señor nos lo prometió. Pero otra vez, nosotros necesitamos pelear esa batalla. Entonces, nosotros estamos en un campo, poniéndolo ya de otra forma, de otro ejemplo. Nosotros estamos, hermano, caminando hacia la Nueva Jerusalén. Nosotros estamos caminando hacia el cielo, si usted quiere. Porque esa fue la promesa de San Juan capítulo 14, versículo 1, 2 y 3. Que nosotros vamos a ser levantados y vamos a ser llevados a vivir con el Señor. Pero para estar con el Señor todavía falta un poquito. Y mientras se da eso, nosotros tenemos, hermano, que afrontar vicisitudes. Vamos a tener que afrontar esta vida. Entonces fíjese que la Biblia a nosotros nos cuenta en Éxodo cómo el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto. Egipto, usted sabe, representa al mundo. En Egipto nosotros éramos esclavos. En Egipto nosotros teníamos capataces. En Egipto nosotros, hermano, estábamos condenados a morir, pero morir siendo esclavos. Pero vino nuestro Moisés, o vino nuestro libertador, nuestro Cristo, y nos sacó de Egipto, es decir, nos quitó de la esclavitud, nos perdonó y nos sacó del mundo y escribió nuestro nombre en el libro de la vida, y ahora Él nos quiere llevar hacia Canaán. Canaán es la tierra prometida, es el cielo. Pero para llegar a Canaán se tiene que atravesar el Mar Rojo. Después del Mar Rojo se tiene que atravesar el desierto. Después de atravesar todo el desierto, entonces ya se llega a Canaán. Pero para atravesar el Mar Rojo se necesita un acto de parte de Dios, se necesitan milagros. Y una vez atravesando el Mar Rojo, se necesita, hermano, recursos para poder vivir en el desierto, mientras se hace la travesía hacia Canaán. Regresando un poquito, entonces el Señor nos sacó de Egipto, es decir, ahí el Señor perdonó nuestros pecados. Ahí el Señor nos cambió
de la muerte a la vida. Y ya el Mar Rojo ya lo atravesamos. Eso fue cuando usted se bautizó. Porque la pasada del mar lo que significa es el bautismo en las aguas. Entonces cuando pasamos el Mar Rojo, que el Señor, por cierto, fue el que nos lo abrió, el que nos dio la oportunidad, nosotros dijimos, yo me comprometo a servir al Señor con el bautismo. Eso es lo que significa el bautismo. Yo me comprometo a dejar allá sepultados mis pecados y salgo a novedad de vida. Entonces la figura eso es en el Mar Rojo. Pero una vez que nosotros aceptamos al Señor, que nos comprometimos con el Señor cuando nos bautizamos en las aguas, entonces a partir de ahí nosotros empezamos a caminar al otro lado del mar, es decir, empezamos a caminar en el desierto. Toda la vida cristiana, y aquí es donde yo voy a empezar a dar mi mensaje el día de hoy, porque yo quiero hablar de los desiertos o el desierto. El desierto en sí es toda la vida nuestra en el cristianismo, hasta que sea que muramos o hasta sea que el Señor venga. Pero en sí el vasto desierto tiene otros desiertos. Dentro de todo el desierto de la vida hay otros desiertos. Entonces yo estaba viendo la figura que la vida cristiana es como un desierto. ¿Por qué es como un desierto? Porque el desierto sirve para probar nuestro corazón, nuestra fe, nuestra vida. En otras palabras, el ser cristiano no necesariamente y no siempre es color de rosas. El cristianismo no es tan fácil como muchos lo piensan que es. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos solo los valientes lo arrebatan. Entonces, cuando escuchamos a alguien decir, venga Cristo y se le van a terminar todos sus problemas, huya de él. Porque lo que está diciendo es pare de sufrir. Y nosotros no estamos llamados a parar de sufrir aquí. Allá sí. Pero claro, tampoco somos masoquistas, ¿verdad? Y queremos estar solo sufriendo. Y cantamos aquella canción o alabanza, ¿va? De aquel que decía sufrir me tocó a mí. No queremos el sufrimiento. Pero entendamos de que el sufrimiento, el desierto, a nosotros nos va a ayudar para probar de qué material estamos hechos. Entonces mire, por ejemplo en Éxodo capítulo 3, versículo 1, mire lo que dice Éxodo 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Ahora, este versículo de alguna manera nos muestra a nosotros la travesía, la trayectoria de las ovejas, la trayectoria del pueblo de Dios, el camino, todo el camino que le toca recorrer al Hijo de Dios y al cristiano, a las ovejas. En este versículo yo encuentro varias figuras. Moisés, Cristo. El desierto, la vida que nosotros tenemos que hacer. Las ovejas somos nosotros. Horeb, el monte de Dios o el cielo, como usted quiera. Entonces la trayectoria, toda la travesía nuestra va a ser por todo el desierto hasta que lleguemos a Horeb. Se lo voy a volver a repetir, pero se lo voy a decir de otra manera. Nosotros estábamos en el mundo, estábamos en Egipto. Viene el Señor, o viene Moisés, viene el Señor y nos saca de Egipto, perdona nuestros pecados y nos quiere llevar hacia Canaán, hacia Horeb, hacia el monte de Dios. Pero para llevarnos hacia allá, nosotros tenemos que salir de Egipto y luego pasar el Mar Rojo. Es decir, tenemos que ser perdonados, tenemos que aceptar a Cristo y ser bautizados. Una vez que aceptamos a Cristo y somos bautizados, la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado usted será salvo, Marcos 16:16.
Una vez que hacemos esas dos cosas, que creemos y somos bautizados, entonces empieza nuestra vida cristiana, empieza realmente el cristianismo, nuestro recorrer, que es en todo el desierto, hasta llegar a Horeb. ¿Me está entendiendo, hermano? Esa figura yo la veo acá. Entonces yo veo la trayectoria nuestra aquí en Génesis, en Éxodo capítulo 3, versículo 1, y también la miro en Lucas capítulo 1, versículo 80. Lucas 1:80 dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Entonces aquí se ve también la trayectoria del cristiano, la trayectoria del Hijo de Dios, que primero nosotros necesitamos pasar todos los desiertos hasta el día de nuestra manifestación. Claro, esas son figuras, porque aquí está hablando de Juan el Bautista, ¿va? Que el niño crecía y él estuvo en lugares desiertos, y a la edad pronunciada, más o menos 30 años, porque tenía la misma edad del Señor, Juan le llevaba 6 meses. Entonces aquí está hablando de Juan, ¿verdad? Que hasta que llegó a los 30 años, pues él estuvo en el desierto, y ya después se manifestó Israel. Pero yo veo una figura. Lo que quiero transmitirle a ustedes, cómo también nosotros tenemos que estar en lugares desiertos hasta el día de nuestra manifestación. Porque la Biblia dice que en nosotros no se ha manifestado lo que aún hemos de hacer. Ahorita nosotros miramos como por un espejo. Ahorita nosotros somos hijos de Dios, pero realmente sí y no. O sea, somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado realmente lo que somos, porque tenemos debilidades, estamos en prueba. Nosotros ahora mismo, aunque somos hijos de Dios y somos salvos por la fe, estamos en prueba. Los calvinistas dicen que la salvación no se pierde. Los calvinistas, los arminianos dicen que sí. Mientras averiguamos, hagamos lo que dice Hebreos, cuidemos una salvación grande, no sea que nos deslicemos. No se pierde la salvación, hermano. Otro sí se pierde, mientras se averigua. Tenemos que esforzarnos. Hay algunos que se atreven a decir salvo, siempre salvo. Salvo, siempre salvo será. No, tenemos que pelear. Estamos en un probatorio. Estamos en el desierto para ser probados. Muchos que el Señor los llamó hijos y los llamó salvos perdieron su salvación. La perdieron. Entonces, ¿se pierde o no se pierde? Yo creo, hermano, que el que es salvo, Dios ya lo conoce. Dios conoce a sus hijos, Dios conoce a los que son de Él. En ese sentido, el que es salvo es salvo. Porque la salvación de Dios es eterna en ese sentido. Pero como nosotros no sabemos realmente quién es genuino, solamente Él los conoce. Entonces, mientras eso se averigua, mejor nosotros alineémonos y esforcémonos. El punto es este, que estamos en un probatorio. Nosotros estamos en prueba. El apóstol Pablo dijo una oportunidad, yo mismo, dijo, puedo ser descalificado. El apóstol Pablo, el arquitecto de la iglesia, el que vio al Señor, al que se le dio, al que se le reveló el evangelio. Él dijo, yo mismo puedo ser descalificado. ¿Dónde quedaríamos nosotros? Por eso Hebreos capítulo 12 está tremendo, porque oiga lo que dice, por tanto es necesario, versículo 1, que con más diligencia, que con cuidado, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que ¿qué? Que nos deslicemos, y cuando uno se desliza, ¿qué pasa? Se cae. Y mire, y lo que pasa es que sigue explicando, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Mire el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si la palabra, si el juicio de un ángel no se retractó, sino se cumplió, ¿cuánto más, hermano, si el Señor dice, yo voy a enviar a este al infierno porque desobedeció? El único que tiene poder para mandar a nuestras almas al infierno o al cielo es Dios. ¿Y acaso el rico no era hijo de Abraham? ¿Acaso el rico no era salvo, no era hijo de Dios? Y se fue al infierno. O sea, él perdió su salvación. Porque el rico desde el infierno le dice, Padre Abraham, envía a Lázaro a que moje la punta de su dedo con agua y me la ponga en la lengua. Pero note, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y Abraham le dice, no, hijo, le dice, no se puede ya. Porque hay un muro entre tú y yo, hay un abismo entre de aquí para allá, y nadie puede ir de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces se pierde la salvación. En cuanto a todos estos versículos y ejemplos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Calvino dijo una cosa, Arminio dijo otra cosa, y así está la teología. Por eso, hermanos, no debemos nosotros ver o dejarnos guiar por la teología, porque la teología la escribieron hombres. Y hay muchas cosas buenas que tiene Calvino y muchas cosas buenas que tiene Arminio. Y la doctrina reformada y todo lo que usted quiera. Pero yo prefiero que dice la Biblia. Es lo que yo prefiero. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Entonces, mientras se averigua, mejor miro la Biblia y hago lo que dice. Cuido mi salvación. Entonces, estamos en un probatorio. Por eso es que debemos de esforzarnos. Porque es una prueba. Y como es una prueba, muchos van a sacar calificación 10. Pero muchos van a sacar calificación 8. Otros van a sacar menos 5. Porque dice la Biblia que la obra de cada uno va a ser probada con fuego. El que construyó con oro, a buena hora. Y el que construyó con hojarasca, van a tener que llamar a los bomberos. Pero estamos en un probatorio. ¿Cuál es el probatorio? Aquí en la vida. Ese es el desierto. Entonces nosotros empezamos el desierto. Después que nos bautizamos, empezó nuestra vida. ¿El propósito cuál es? Ya miramos la trayectoria, ¿verdad? Que es la vida, es el desierto hasta que lleguemos a Horeb. Pero entonces, ¿por qué el desierto, hermano? ¿Por qué no? Está bien en prueba, pero ¿por qué no con una limonada? Y debajo de una sombrilla. Eso está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahora, lo que está diciéndole aquí el Señor al pueblo de Israel es que se acuerde de todo lo que pasó por el desierto. ¿Por qué Dios lo pasó por el desierto? Dice, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces el pueblo de Israel en algún momento llegó a Canaán. Nosotros en algún momento vamos a llegar al cielo, porque Israel es la figura para nosotros. Entonces, así como Dios le prometió a Israel que lo metería a Canaán, así nos ha prometido a nosotros que nos va a meter al cielo. Y así como lo cumplió con Israel, lo cumplirá con nosotros. Pero ¿qué pasó con Israel? Dice que tuvo que pasar 40 años por el desierto hasta llegar a Canaán. Entonces nosotros para llegar al cielo tenemos que pasar el 40 por el desierto hasta llegar al cielo. 40 es plenitud. O sea, toda nuestra vida.
Pero ya dijimos que esa era la trayectoria, ya lo dijimos, no lo vamos a repetir. ¿Por qué tenemos que pasar en el desierto, en los desiertos, toda nuestra vida para llegar al cielo? ¿Por qué? Porque necesitamos ser afligidos, necesitamos ser probados, necesitamos nosotros descubrirle a Dios qué realmente hay en nuestro corazón. ¿Por qué se sabe que el oro realmente es el material, que realmente es oro? ¿Por qué se sabe que, por ejemplo, tengo un anillo de oro? ¿Por qué se sabe que es de oro? Porque ya fue probado. ¿En qué? En fuego. Por eso sabemos que es oro, porque ya se probó que realmente es ese material. Entonces, ¿para qué es el desierto? Para saber si realmente tú eres hijo de Él o no. Ya le aceptaste en tu corazón, gloria al Señor. Ya le recibiste, ya eres cristiano, ya te bautizaste, aleluya. Pero ahora empieza un probatorio para ver si realmente la decisión que tomaste es real o fue conveniencia. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces puede decir alguien, por eso estoy sufriendo, para ver qué hago, para ver cuáles son mis palabras hacia Dios. Efectivamente es para eso. Entonces, como el ejemplo, ¿verdad? Es Israel. Miremos entonces qué pasó en el desierto. Y eso apliquémoslo a nuestra vida. Fíjense que no, nada más salió Israel de Egipto, ya dijimos que pasó el Mar Rojo, pero el primer desierto que miramos nosotros, al cual se afrontó Israel, está en Éxodo capítulo 15, versículo 22. Éxodo capítulo 15 y versículo 22 dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Salieron del bautismo, empezaron la vida cristiana. Y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y hallaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué haremos? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Paremos ahí. Entonces, el pueblo de Israel, nosotros empezamos a caminar por el desierto hasta que se haga o se manifieste lo que habremos de ser. Pero mientras eso pasa, tenemos que pasar por el desierto de Shur. ¿Qué significa Shur? ¿Cuál es este desierto? Lo que significa es muro o pared. Y resulta que en este desierto era tipo como con una ruleta. Entonces básicamente lo que da a entender es que este desierto lo que significa es dar vueltas en círculo o viajar alrededor. Entonces, ¿no te ha pasado de casualidad, sin casualidad, que pareciera que no avanzas, sino que estás dando círculos en el mismo lugar? Pareciera que hay una pared y tú dices: soy el mismo, no cambio, no veo cambios. ¿Por qué? O sea, en el mismo lugar. Ese es un desierto. Ese es el desierto de Shur. Le pasa a todos los cristianos. En algún momento todos los cristianos van a sentir paredes, van a sentir incluso que oran y que rebota la oración. En algún momento el cristiano va a levantar sus ojos y va a querer pedir auxilio y nada, no hay respuesta. Todo está en el mismo lugar, estático, dando vueltas en el mismo lugar. Y hay algunos que han estado hasta años en el mismo lugar.
La misma oración, suplicando, pidiendo en el mismo lugar. No se abren los cielos, no se abren las puertas, no se reciben las oportunidades que aparentemente están pidiendo. Ese es un desierto. Ese es el desierto de Shur. Aparentemente como que se pierde la esperanza. Y lo tremendo es que como es un probatorio, y el desierto ya leímos que es para ver qué hay en el corazón. Entonces ahí, en esas circunstancias se manifiestan muchas cosas. En el caso del pueblo de Israel, se amargó. Porque sí habían aguas, para que ellos de alguna manera, sí había palabra. Aparentemente, fíjense que les acabo de decir que como que se cerraban los cielos, como que no había respuesta. Pero Dios de todas maneras, aún en el desierto, en su misericordia, siempre deja recursos. Pero, ¿cómo los vamos a recibir nosotros? Entonces, ellos en este desierto tuvieron dos opciones. La primera es decir, bueno, el Señor a mí me prometió que Él me llevaría a Canaán. Y si ahora yo me veo aquí enfrascado en este desierto donde ni para atrás ni para adelante, sino en el mismo lugar, que no hay respuesta, hay un muro, hay paredes y todo permanece igual, de todas maneras, Dios a mí me dijo, yo voy a confiar en Él. Ellos tuvieron esa opción. Porque es un probatorio. Y la otra opción que tuvieron es hacer lo que hicieron, amargarse y murmurar. Porque ya ellos en esa situación dijeron, ¿por qué el Señor nos trajo acá? Nos da aguas amargas. Si también que estábamos allá en Egipto, allá nosotros teníamos aguas dulces. Allá nosotros no estábamos rodando, dando vueltas en círculo. Y empezaron a murmurar. Hay muchos cristianos que están en este desierto, dando vueltas en círculos. Hay paredes y se amargan. Tienen amargado su corazón, endurecido incluso hasta para con Dios. Dios ya no me escuchó. Dios me trajo a morirme acá. Si yo en el mundo tenía mi buen trabajo, si yo en el mundo tenía dinero, a mí no, yo no tenía problemas y ahora me está lloviendo hasta por debajo de la lengua. Tremendo, hermanos. Es el desierto de Shur. ¿Qué vamos a hacer nosotros enfrente de ese desierto? ¿Vamos a murmurar como hizo Israel? ¿O vamos a esperar a ver qué Dios hace? Porque Él ya prometió llevarnos a Canaán. ¿Cómo lo va a hacer? Sinceramente, hermano, que no nos interese mucho. Lo que sí es cierto que nos va a llevar por el desierto. Y el primer desierto que vamos a encontrar es este. Es el primero. Por eso te dije al principio que no va a ser fácil. Nuestro corazón tiene que ser probado. ¿Por qué el Señor en algún momento va a cerrar las puertas y va a cerrar incluso sus oídos para no escucharnos? Para ver qué hacemos. A ver si realmente es fe la que tenemos o andábamos por vista. ¿Por qué Dios no atiende a nuestra oración? Porque Él quiere ver si realmente nosotros le creemos. ¿Por qué de Abraham se dice que es el padre de la fe? Porque según Josefo, un historiador judío, y también la Biblia lo dice, Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo cuando tenía 75 años.
Pero no se lo dio un año después. Dios le dio a Abraham su hijo cuando él tenía 100 años. Ahora, Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo. Pero como Abraham todavía estaba potente, tenía 75 años, Sara todavía podía dar a luz. En aquel tiempo, las mujeres de esa edad todavía daban a luz sin problema. Entonces Abraham recibió esa palabra y dijo, amén, el otro año de plano, Sara va a quedar embarazada en estos días. Vamos a trabajar en eso, dijo Abraham. Y el otro año tenemos nuestro hijo. ¿Qué, hermano? Nada. 76, 77, 80, 85. A Abraham se le cerraron las puertas. A Abraham le llegó este desierto, Shur. Y él pudo decir, bueno, el Señor me mintió. El Señor se burló de mí. O a lo mejor no fue el Señor que me dijo. Pudo haber dicho eso. Incluso pudo empezar a murmurar. Señor, ¿qué te pasa si soy tu hijo? Señor, ¿qué te pasa si ya te estoy sirviendo? Señor, ¿qué te pasa si mira, yo soy el que más diezmo? Mira, yo soy el más puntual. Mira, ya tengo años sirviéndote. ¿Qué pasa? Pudo haber dicho Abraham. Pasaron 10 años, pasaron 15 años, pasaron 20 años. Se hizo viejo Abraham. Sara dice que se le murió la matriz. Ya no había forma de que Sara tuviera hijos. Extremos, o sea que el Señor cerró completamente todo. Ese es el desierto de Shur. Entonces Abraham fue, por eso es el padre de la fe, porque él fue probado. A pesar de todos los contras, a pesar que Sara ya no, humanamente hablando y físicamente hablando, ella no podría ya tener hijos, no podía. Ya era una ancianita. Físicamente hablando, la matriz muerta. ¿Cómo? ¿Cómo iba a tener ni con inseminación artificial? Nada. Que no existía en ese tiempo. Pero entonces Abraham fue probado en su corazón en ese desierto Shur. Pero como él no andaba por vista y él sabía que era un probatorio, entonces él le creyó al Señor. Y él dijo, si Dios a mí me dijo que me diera un hijo, yo no sé cómo lo va a hacer, pero él me lo va a dar. Y así lo hizo Dios. Lo hizo cuando ya todas las posibilidades se habían terminado, todo se había terminado. Pero como pasó el examen en el desierto de Shur, entonces Dios cumplió su promesa. Quizás estás pasando el desierto de Shur. Sí, hermano, pero es que ya son 5 años. No te preocupes, te faltan 20. No, no, esperemos en Dios que no. Bueno, 25 fue para Abraham. Para José fueron 13. Porque Dios le dijo a este José, cuando tenía 17 años, y se lo dijo 2 veces por sueños, que lo iba a levantar, que lo iba a bendecir, que lo iba a hacer grande. Y en vez de eso, lo venden, lo hacen esclavo y después lo meten al bote. Qué esperanzas, hermanos. Si una vez ya en el bote y de esclavo, y en aquel tiempo en Egipto eran esclavos ya para siempre, porque se vendían los esclavos como mercancía, no había opción. Pero José le creyó. José fue probado en este desierto Shur. Y cuando cumplió 30 años, o sea 13 años después, y no es casualidad que pasara 13 años, porque 13 es, por el lado negativo, lo que significa rebelión. Entonces los desiertos son para quitar incluso la rebeldía de nuestro corazón. No, hermano, yo no soy rebelde. Bueno, el desierto lo dirá. Tu necesidad, esa que te está apretando, eso lo determinará.
La mujer de Job la llevaron a este desierto, Shur, y salió negativa. Porque cuando ya no tenía nada, entonces ella empezó a maldecir. Si yo estaba bien, porque el Señor me lo quitó, si yo esto y lo otro, perdió. Salió negativa en el examen. Entonces, años después, me imagino que tuvo que haber pasado otro examen. El Señor la restituyó después, porque tuvieron otros hijos con Job. Hay algunos comentaristas que dicen que Job también le dieron mujer nueva, pero eso no lo dice la Biblia, entonces no especulemos. Si no pasas este desierto, si no pasas el examen de este desierto, hasta que lo pases, si eres hijo de Dios y si eres hija. Entonces, a medida que se va prolongando el tiempo, es porque la prolongación del tiempo en el desierto generalmente es por causa de la dureza nuestra. El tiempo que nosotros pasamos en el desierto, si hay una extensión de tiempo en el desierto, la prolongación, esa es la palabra correcta, la prolongación de tiempo en el desierto no depende tanto de Dios, sino de nosotros, de cuál es nuestra actitud. No depende incluso de los hombres, porque Dios tiene el control de los hombres. Dios tiene el control de los pensamientos y de las emociones. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Quizás esté la muy buena intención en el corazón del jefe de promover a su trabajador. Pero si Dios en algún momento le cambia el sentimiento y le dice, no, no es tiempo, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Yo me recuerdo que un primo mío que ahora es pastor, él me contaba que él estaba sirviendo en la iglesia, en la central nuestra, en Guatemala. Él estaba sirviendo fielmente en todo. Y en algún momento aparentemente le hicieron injusticia, porque estaba bien pegado a la cobertura y no lo promovían, en el sentido que no le daban ni privilegios. Pasaron 5 años y no lo promovían. Él fue probado. Y antes de esos 5 años él hacía de todo, pero por 5 años como que lo pararon, lo estancaron. Él fue sometido a ese desierto Shur. Entonces él tuvo 2 opciones en esos 5 años. Y él contó y lo testificó, y por eso yo lo cuento, porque él lo dijo. Que él en algún momento pensó renunciar a su cobertura e irse a otra misión. Porque a él le parecía injusticia. Pero se mantuvo porque él tenía promesa de Dios. Y después de 5 años recibió lo que el Señor le había dado a él. Y es pastor ahora. Entonces lo que quiero decir con esto es que Dios tiene el control de todo. De todo. Será, hermano, pero es que no, de todo. Él endureció a Faraón. Él endureció al carcelero. Fíjense que el carcelero le dijo a José, no te preocupes, me has bendecido porque interpretaste mi sueño. Nomás salgo yo de aquí, y es más, Josecito, de aquí yo me voy a ir al faraón y mañana tú estás libre, no hay problema. ¿Qué, hermano? Aparentemente se le olvidó, pasaron 2 años. Hasta después de 2 años se acordó. Me acuerdo que José necesita mi ayuda y le prometí desde hace 2 años, y hasta 2 años después habló con Faraón para que lo sacaran. Pero esas no son casualidades. Es Dios que controla las emociones. Es Dios que controla los sentimientos. Entonces, en vez de estar murmurando, en vez de estar haciendo cosas carnales, ¿no será que estás en el desierto Shur?
¿No será que estás en este desierto dando vueltas en círculo para ver qué es lo que tú haces? ¿No será? Porque es necesario. Estamos en el desierto. Entonces, en este desierto va a haber falta de agua dulce. Y si hay aguas amargas. Entonces está en ti qué es lo que vas a hacer. Si vas a murmurar, si te vas a amargar o te vas a estar quieto y quieta hasta que el Señor te saque de ahí y te mande. Una vez que pases ese desierto, si lo logras pasar, entonces vas a llegar a Elim. Es un recorrer. Estamos en todo el desierto. Israel empezó su recorrido por 40 años. Nosotros empezamos nuestro recorrido. Entonces, vamos a pasar a Shur. Después de Shur dice que llegaron a Elim. 15 a 16 de Éxodo. Dice, no, es 16. Déjame ver, espérame. 15, 27. Después que salieron de ahí, de Shur, dice que llegaron a Elim, según el versículo 27 del capítulo 15. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Elim lo que significa es bendición y prosperidad. Entonces, aún en el desierto va a haber periodos de bendición y prosperidad. Pero no siempre hay bendición y hay prosperidad. Dios en su misericordia, en nuestra trayectoria, en nuestro caminar, va a permitir periodos de bendición y prosperidad, pero no todo el tiempo tiene que ser así. Por eso es que aquellos que vienen a decir, no, que en el Señor siempre tenemos que ser cabeza, no, que en el Señor siempre hay prosperidad, no, y 1000 veces no. Tenemos que pasar el desierto de Shur, y Dios en su misericordia, si pasamos esa prueba, nos va a dar un descanso. Porque no para siempre se trilla el trigo. No todo, hermano, es duro. Por eso el Señor dice en Apocalipsis, vas a ser probado por 10 días. Después de los 10 días, obviamente, va a haber reposo, va a haber descanso. Entonces, por muy difícil que sea la carga, tarde o temprano el Señor te va a bendecir. Siempre hay 7 años de prosperidad, pero también vienen los 7 años de vacas flacas. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de escasez, ese es el Shur. Hay tiempo de calamidad, ese es Shur. Y hay tiempo también de bendición, ese es Elim. En otro día vamos a hablar de Elim ampliamente. Pero como estamos hablando de los desiertos, después que ellos salieron de Elim, hay otro desierto que ellos al cual llegaron, que es el desierto de Sin. Y ese lo miramos en el capítulo 17. No, perdón, 16. 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. ¡Hala! Entonces mira, fíjate que Sin lo que significa es lindante o frontera, decisión. Elim estaba entre, ahí dice claro, ¿va? Perdón, el desierto de Sin estaba entre Elim y Sinaí. Entonces, el desierto de Sin lo que significa es decisión. ¿Por qué? Porque estaba establecido entre Elim, que significa bendición, y Sinaí, que significa inhabitado e incultivado, o improductivo o estéril.
Entonces quiere decir que uno de los desiertos que también el Hijo de Dios va a pasar es el tiempo de la decisión. Dios nos va a poner en un momento donde va a haber bendición y de alguna manera va a haber improductividad. Entonces Dios nos va a poner en medio. Y yo lo que estaba meditando en esto, estaba pensando, para dar un ejemplo, y se me venía a la mente el caso de Lot. Porque Lot llegó a este desierto, figurativamente hablando. Llegó el momento en que él tenía que tomar una decisión. Si escoger tal vez la bendición y la abundancia, pero alejarse de Dios, o quedarse tal vez en algún momento aparentemente estéril y sin producción, pero con Dios. Entonces, este desierto de Sin, lo que significa es que Dios nos va a probar en qué nosotros elegimos. Y eso fue lo que el Señor, eso fue con lo que el Señor probó a Adán y a Eva en el huerto. Porque le puso el árbol del bien y del mal y le puso el árbol de la vida. Entonces el Señor les dijo, no coman de ese árbol. Pero no se los quitó, sino se los dejó ahí, para ver qué decisión toma uno. En otra oportunidad el Señor le dice al pueblo de Israel, he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge tú. Entonces este desierto es un desierto donde nosotros, hermanos, vamos a ver incluso la oportunidad de zafarnos o de quedarnos. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra decisión? Las decisiones en la vida cuentan mucho. Si nosotros tomamos una mala decisión, puede destruir muchos años de nuestra vida por una decisión. El Señor le dijo a Sansón, Sansón, no te cases con una filistea, no juegues con el pecado. Y Sansón tomó una decisión equivocada y bajó a Timná y se metió con una prostituta. Eso le trajo consecuencias hasta morirse, hasta la muerte. Una decisión determina mucho. Una decisión, una sola decisión mala, que nosotros, por eso, hermano, nosotros debemos de pensar 1, 2, 3, 10, 100, 200 veces las cosas. No, me voy a ir para otro estado porque ya aquí no hay trabajo. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Cada quien puede hacer lo que quiera, somos libres. Pero lo que yo quiero enfatizar es una decisión puede determinar muchas cosas. Una sola decisión. Tremendo, ¿verdad? Y el problema está que aquí, cuando ellos llegaron a Sin, a los 15 días después, dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pero no habéis sacado nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, en este desierto Sin, en algún momento va a haber apretura. En algún momento va a haber escasez, en algún momento va a haber necesidad. Y por causa de esa necesidad, entonces uno toma decisiones equivocadas. Entonces Dios a veces permite la necesidad, que ese es el desierto de Sin, para ver cuál es nuestra decisión.
Y en esto, hermano, tal vez tendríamos que, solo este desierto, cada desierto es un tema amplio de hablarlo detalladamente, porque eso fue donde falló Noemí, el esposo de Noemí, Elimelec. Elimelec vivían en su pueblo natal y vino el hambre ahí y tomaron una decisión de irse a otra ciudad. Y solo a morir fue. Él y sus 2 hijos. Y ya después Noemí se tuvo que venir sola, otra vez a su pueblo, derrotada. O sea, es tremendo son las decisiones, hermano. Pero son pruebas. Son pruebas. Examinemos bien qué es lo que nosotros vamos a hacer, qué es lo que vamos a decidir. Tenemos que tomar, y todos los días tomamos decisiones. Decisiones para nuestra vida espiritual, decisiones para nuestra vida, decisiones en nuestras finanzas. Se te antoja de repente que tu carrito tal vez está medio viejito, pero miras a tu vecino que viene en un Mercedes y dices, no, yo no aguanto este carro viejo, me voy a ir al dealer. Te vas al dealer y no pensaste que el pago va a ser por 72 meses o 60 meses, depende. Y a eso te amargo, eso te va a destruir tu economía. Una decisión. Las decisiones son importantes. Amén. Va a haber falta de comida. Si murmuras, vas a perder. Entonces, ¿qué hacer enfrente de esa situación? Reposa. Acuérdate de aquellos 5,000 que estaban siguiendo al Señor y de repente pasó un día, pasó 2 días y no había que comer. Pero ellos no murmuraron. Ellos siguieron al Señor y el Señor, ya cuando miró que realmente les estaba apretando el hambre, Él proveyó. No los dejó morir ahí en el desierto, les dio de comer. En una oportunidad 4,000 y en otras 5,000. Se conoce más la historia de los 5,000, pero en 2 oportunidades el Señor les dio de comer. A unos que eran como 4,000 y a otros que eran como 5,000. Pero cuando el Señor proveyó, cuando uno reposa en Él y no murmura. Entonces la escasez a veces Dios la permite. La necesidad Dios la permite para probar nuestro corazón. En vez de estarse alegando con el cónyuge, sí, pero es que tú esto y lo hay. No, mejor hay que tomar decisiones correctas. Después de este desierto, ya quizá ya solo voy leyendo, porque es que hay muchos, hermano, es toda la vida. Pero si usted nota cómo uno tiene que ir, o sea, todo lo que uno pasa en la vida, después de salir del desierto de Sin, dice el capítulo 17, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. O sea que de una a otra, pero todo es un probatorio. Y en Refidim no había agua para que el pueblo bebiese. Refidim lo que significa es tender una cama, confortar, acomodamiento. Viene la palabra hebrea rafad. Entonces, hasta el acomodamiento es un desierto. Porque si tú vas notando la secuencia, en el desierto de Shur, si lo pasas, el Señor entonces te lleva a Elim, prosperidad, una bendición temporal. Pero después de esa bendición, te mete a Sin. En Sin, tú eres probado a ver cuáles son tus decisiones. Si te acomodaste a la prosperidad o haces lo que dijo Pablo. Yo aprendí a vivir teniendo y no teniendo. Pasaste la prueba. Pero estabas cómodo y te quitan y renuncias, te van a volver a regresar a Shur. Ok, entonces mira, Shur, Elim. Luego te mandan a Sin y de Sin
Dijimos que vas para Refidim. Refidim es conforte. Entonces el Señor de alguna manera te empieza a confortar y dices, pasé. Y como no tienes problemas, no tienes necesidades, te quedas en la casa, durmiendo, con el control en la mano, porque estás cómodo. La comodidad también es un desierto. ¿Por qué muchos no vienen a la iglesia? Porque están cómodos. ¿Por qué muchos no buscan la ayuda? Porque no tienen necesidad. ¿Por qué muchos no vienen a orar? Porque hay dinero en el banco, hay trabajo, entonces se van a un buen restaurante, se van a pasear, se van a las Bahamas, se van a Acapulco. Y no es que yo esté en contra de las vacaciones. Hay que dárselas porque uno necesita descansar. El mismo Señor descansa el séptimo día, después de trabajar. Entonces el descanso es bíblico. Hay que relajarse. El problema está acomodarse y quedarse ahí. Ese es otro desierto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos nosotros, mire hermano, todo es un aprendizaje. Si el Señor nos quita, tenemos que aprender. Y si el Señor nos da, tenemos que aprender. Porque a veces se dice, no, si me gano a la lotería, yo doy el diezmo, yo hago esto. No se sabe. Es una prueba. Llega el esposo con su esposa y le dice, mi amor, le dice, me gané la lotería. Prepara maletas. Le dice a la mujer, mi amor, nos vamos de viaje. No, le dice, te vas de la casa. Fue probado en su corazón. Fue probado. Démosle un aplauso al Señor, aleluya. No se me va a dormir, hermano. No nos acomodemos. No nos acomodemos. No sé cuánto tiempo llevo. Todavía tenemos 2 horas más. No es cierto. Entonces, mire hermano, estamos en un probatorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? Y esta es la razón por la que incluso a veces Dios, fíjate que Dios tal vez nos quiere bendecir. De hecho, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere, hermano. Dios quisiera que Dios hubiera querido que el pueblo de Israel se hubiera quedado en Elim. 12 palmeras, 12 fuentes. Ay, hermano, era una bendición eso. Todo era prosperidad, todo era una frescura. Alguien quería agua, tomaba, alguien quería bañarse, se tiraba a la fuente. O sea, todo era calidad. Pero nosotros necesitamos crecer, nosotros necesitamos madurar. Esta vida, entendamos ya de una vez que es para ver si damos la talla. Nos están preparando. Nos están haciendo exámenes todos los días. ¿Cuál va a ser nuestra actitud al levantarnos? ¿Cuál va a ser nuestra actitud al acostarnos? Si alguien te raya el carro, ¿qué vas a hacer? Si alguien te roba, ¿qué vas a hacer? Si alguien te hace una injusticia, ¿qué vas a hacer? Todo es un probatorio, todo. Hay una película que se llama Reclutando. Es de un muchacho que lo reclutan para ser de la CIA, de la CIA. Y le dice el instructor, a partir de ahora que estás aquí en la academia, todo lo que te pase es una prueba. Todo. Y de repente lo secuestran, pero él tiene en la mente, todo lo que me pasa es una prueba. Y lo secuestran y lo empiezan a maltratar, le pegan, lo golpean. Pero él tiene eso, no, me están golpeando y sangraba y todo, pero él en su mente, me están probando, ojalá la pase, Pero llega un momento que es mucho la tortura que le están dando y él por un momento baja la guardia y dice, a lo mejor ya nos prueba, a lo mejor sí me secuestraron de verdad porque lo están leñaseando. Y resulta que, y también uno que está viendo en la película dice, no, de plano lo secuestraron, va.
porque es mucho lo que le están haciendo. Lo atan, lo amarran, le pegan, y lo torturan. Después me parece que 72 horas él se rinde porque le están diciendo que delate a los jefes de la CIA, a sus jefes de él, pues. Entonces finalmente él se da por vencido y él piensa que no está siendo probado, sino que realmente los agarraron los enemigos y empiezan a sacar información. Entonces él se vence y da nombres. En el momento que él da nombres, ¡pum!, le encienden las luces de donde lo tenían encerrado y así afuera están todos va de la academia y le dicen: perdiste. Entonces todo es una prueba. Todo lo que nos pasa es una prueba. Todo. ¿Cómo piensas? Es una prueba. Y siguiéramos, hermano, porque después de Refidim es todo el caminar, todos esos 40 años. Pero yo quiero terminar con esto. Después de Refidim dice que llegó un enemigo que se llama Amalek. Y ellos tuvieron que pelear con Amalek. Entonces Amalek era descendiente de Esaú. Y Esaú, usted sabe lo que hizo Esaú. Vendió su primogenitura por carne, por unas lentejas. Entonces lo que significa Amalek es la carne. Puede ser el mundo, puede ser los placeres. Entonces Dios le dice a Israel, esa es otra prueba en el desierto. Dios le dice a Israel que extermine a los amalecitas, o sea, a la carne, al mundo, a las pasiones, a todos nuestros enemigos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este desierto? Porque vamos a estar en el desierto hasta el día de nuestra manifestación. Vamos a estar en los desiertos hasta llegar a Horeb. Vamos a estar en los desiertos hasta que seamos levantados, porque esa es la promesa. Entonces del desierto, hermano, nadie sale. Nadie sale del desierto hasta que llegue a Horeb. Nadie va a salir, hermano. Nadie. Hasta que lleguemos a Horeb. Esa es la meta. Entonces, hermano, entendámoslo ya de una vez, hombre. La vida cristiana es por eso se llama vida, porque es toda la vida. La vida cristiana es como el matrimonio, hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Y cómo vamos a llegar nosotros a la muerte? Dios quiera, hermano, que peleando. Dios quiera que venciendo todo lo que se nos presenta en estos desiertos. Ahorita miramos unos cuantos. En algún momento vas a estar en Sin, cáptalo, analízalo. Oh, esto es Sin. Ok, no voy a murmurar, voy a confiar. En algún momento vas a estar en Refidim, bien acomodado. Es cuando más sirve al Señor. Hay momentos de escasez, ni modo. Hay que orar y clamar. Y hay momentos en que vas a tener abundancia y vas a ser tentado a decir: no voy a ir a la iglesia, estamos bien. Hey, pero vámonos al cine. Prepárate algo ahí y vámonos a la playa. Ese es el desierto de Refidim. Entonces seamos sabios. Es un probatorio. ¿Qué vamos a hacer? Israel murmuró. Y por causa de su... Y esto es lo tremendo. Y aquí es donde yo termino. Israel, por causa de no pasar el probatorio, no entró a Canaán. Eso es lo tremendo. Porque uno dice que, yo al principio les dije que Dios cumplió su palabra y los metió a Canaán, pero realmente a los que metió a Canaán solo fueron a 2. Fue Josué y Caleb. Pero todos los demás quedaron postrados en el desierto. Todos. Eran como 600,000 hombres. Y haciendo cuentas, mujeres y niños, muchos dicen que eran como 2 millones. Cuando uno ya mira, hace números. Todos esos no entraron a Canaán. Perdieron.
Entonces hay que ponerle cuidado a eso, hermano. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo mismo puedo ser descalificado. O sea que estamos en un probatorio. Entonces, ¿qué hacer, hermano? Lo que tenemos que hacer es agarrarnos del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Deja que el hermano, si está hablando mal de ti, déjalo, ora por él, pero no te amargues. Si incluso sientes que el Señor no te está respondiendo tus oraciones, tampoco no te amargues. El Señor sabe por qué. Si estás pasando por fuego, por una enfermedad, cálmate, confía en el Señor te da la victoria, pero no murmures, no te apartes del Señor, no te apartes, no murmures, no hagas las cosas indebidas y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a poder avanzar. Ayúdanos, Señor, a poder pelear la buena batalla de la fe. Ayúdanos, Señor, a poder ser aprobado. Queremos nosotros, Señor, discernir los desiertos y poder, Señor, salir aprobados en cada prueba, en cada circunstancia. Por favor, Señor, te lo suplicamos. Por favor, Señor, lo necesitamos. Ten misericordia de nosotros. Señor, yo te pido por tu pueblo. Yo te suplico, Señor, por